Hola, hola, bienvenidos. 11:05 de la mañana y arrancamos con Inteligencia Empresarial. Soy Charles Taylor y junto a Rocío Pizarro y María Teresa Viteri vamos a hacer un programón el día de hoy. Vamos a hablar de cómo dominar tus finanzas sin ser experto. Estoy seguro que este es un tema que atañe no solamente a las personas con empresas, sino a cada uno de nosotros que tenemos que manejar un presupuesto, así seas una persona que vive solo, independiente o está en familia o tengas tu empresa o tengas tu empresa pequeña o tu empresa grande, siempre aprender a manejar las finanzas es una herramienta increíblemente útil. Así que bienvenidos, gracias a todos por escucharnos. Vamos a comenzar, nosotros nos gusta comenzar con música, tenemos un día maravilloso, una vista espectacular, así que esta canción aplica de lo más bien. Beautiful Day de YouTube. La escuchas aquí en el 89.3 FM. Y arrancamos con nuestro primer segmento del día de hoy. Tenemos mucho tema, mucha tela que cortar con nuestra experta que nos visita el día de hoy. Ella es experta en finanzas, María Teresa Viteri, con casi 25 años de trayectoria en áreas financieras. Fue gerente financiera y administrativa, liderando planificación, capital e inversiones. Dirigió planeación y control financiero. Hoy es consultora senior en gimnasia financiera y docente universitaria. Ya vamos a estar hablando de lo que es gimnasia financiera. Combinas liderazgo, formación y asesoría para empoderar a otros grandes y pequeños, desde grandes empresas digamos, familias y personas a llevar sus finanzas al siguiente nivel. Te quiero dar las gracias por estar acá con nosotros, María Teresa. Hola, Bienvenida. gracias por la invitación. Bueno, tenemos un tema interesante, Rocío, el día de hoy, pero antes, ¿qué te parece si les contamos a todos los que nos escuchan de esta promoción maravillosa que está haciendo Radio City por su aniversario número 22? Vamos a hablar en esta mañana de finanzas y qué mejor contarles que Radio City va a premiar tu sintonía y no quiere que gastes en los pasajes ida y vuelta porque hay un mega premio que tenemos para ti por los 22 años que tenemos al aire. Radio City cumple 22 años y te regala 2 pasajes ida y vuelta a Madrid. Dime si no es un regalazo, Charles. ¿Quién no se quiere ir de viaje un Tremendo poquito? regalo. Participar es súper fácil, solamente tienes que seguirnos en Instagram. Nuestra cuenta es @RadioCitySC. Debes comentar el post del sorteo y suscribirte a nuestro canal de YouTube Radio City 89.3 FM. Tú pones la maleta y nosotros ponemos los pasajes. Radio City, 22 años evolucionando para comunicarnos de la mejor manera contigo. Revisa términos y condiciones del concurso en www.radiocity.com.es. Totalmente. Y también pueden no solamente poner la maleta, sino también ponernos mensajes, ¿no? A nuestro celular Así es. 0999 497 496. Escríbanos para las consultas que tengan respecto a finanzas. Conversamos tras micrófonos que hay 3 puntos importantes aquí para dominar nuestras finanzas. Cuéntanos, ¿cuál es el primero? Bueno, esta mañana queremos resumir en 3 básicos y simples puntos o consejos y recomendaciones de cómo manejar esta finanza sin ser experto, ya seas grandes o pequeños, si estás comenzando tu emprendimiento o ya eres emprendedor por algunos meses o algunos años. Es importante, primero que nada, que tú puedas conocer de una forma muy sencillita si todos tus gastos de este emprendimiento o de esta empresa que tú tienes son iguales o inferiores a tus ingresos. Y por eso hoy he traído aquí de una forma muy didáctica 3 envases, unos están llenos, otros están vacíos para los que nos pueden ver. Y para los que no nos pueden ver, es el típico envase cuando las mamás ponen los frijoles en las alacenas de las cocinas, un Claro. poquito más grandes, ahora venden chifles también en esos envases. Entonces, si nosotros quisiéramos ver que el recurso finito, que es el dinero, nos alcanza, lo pudiéramos representar como un envase. Muy Perfecto. bien. En un envase tendríamos todo Todo tu todo dinero, nuestro dinero.
ya que Exactamente. lo tenemos representado por lleno de bolitas. Y ahorita cojamos este envase vacío, pensemos en el envase vacío, y este es tu dinero. ¿Y Ok, Muy de dónde bien. nace este dinero? Que también lo pudiéramos llamar o pudiéramos decir que es tu presupuesto. Esto es todos Perfecto. tus ingresos, todo lo que tú facturas, todo lo que tú vendes y cobras, vamos a representarlo con un solo envase. Que está vacío, ¿no? Que está vacío, que es finito, porque se acaba. Tú has facturado la semana o los 15 días o el mes. Y eso es lo que tú vas a tener disponible. ¿Para qué? perfecto. Para cubrir tus gastos y tus inversiones. Vamos primero entonces con los gastos. Vamos de simple a complejo. Entonces, ¿qué pasa cuando los gastos superan a estos ingresos? Tú ya necesitas dos envases. Pero esto no es correcto, no es real. Tú solo tienes ingresos por una cantidad limitada, Limitada, exactamente. Tu ingreso es 100. limitado, claro. Pero si tus gastos son 150, esos 50 ¿de dónde van a salir? Alguien te los tiene que dar. Ok, muy Banco, bien. vecino, Lo amigos, pedirás prestado a alguien. tarjeta de crédito, Exacto. avance efectivo. Entonces, mi primera recomendación, mi primer consejo práctico es conoce a cuánto ascienden tus gastos para saber si con tus ingresos que tú solito, tu emprendimiento, tu negocio está generando, los vas a poder cubrir en el mismo periodo de tiempo, semanal, quincenal, mensual, como quieras manejar y controlar tu negocio. Entonces, eso es lo primero. El primer punto, ¿no? Definir cuáles son tus gastos y si están empatados con tus ingresos, sí o no. Quizás para otro programa pudiéramos hablar cuáles son los gastos fijos y cuáles son los gastos Exacto. variables, pero con que tú sepas que tus gastos están cubiertos por tus ingresos, ya estás en otro nivel porque ya puedes hablar inclusive de rentabilidad. ¿Y Exacto. estos gastos deben ser gastos personales? O, por ejemplo, en una sociedad, ¿qué tipo de gastos debemos considerar para hacer este ejercicio? Excelente la pregunta, porque ahí quiero tocar el segundo punto. Tú debes de tener exclusivamente tus gastos de tu negocio o de tu emprendimiento o de lo que tú vayas a hacer para generar estos ingresos que acabamos de mencionar, controlados, ordenados, exclusivos y separados. Te recomiendo o les recomiendo que tengan una cuenta bancaria para el negocio y otra cuenta bancaria para lo personal. Ok, muy bien. Si en este ejercicio que estamos viendo unas 35 bolitas de diferentes colores dentro de un envase, yo te digo, ¿dónde está la bolita verde con rayitas rojas? Es muy complejo Claro, encontrarla, por supuesto. Claro. muy complejo. Vamos a hacer el ejercicio. Si yo separo a este envase vacío las bolitas amarillas y las bolitas rojas, que son tu negocio, tú aquí los vas a tener ordenado, fácil de encontrar. Exacto. Lo de poder visualizar claramente dónde están, dónde está la plata, en qué ¿Dónde está, está? ¿Y en qué está? en qué está. Claro. ¿Por qué esta recomendación? Digamos que tú, Charles, eres un emprendedor que va al gimnasio todos los días. ¿Qué sucede? Ok. Entonces tú pagas el gimnasio, te gusta comprarte el equipo, los suplementos y también eres un emprendedor que entrega coffee breaks los fines de semana y todo lo tienes en tu misma cuenta bancaria. Si alguien te cancela el pedido del coffee break y ya te dio un anticipo, te va a costar muchísimo o no va a ser simple, no va a ser sencillo encontrar ese anticipo que te dieron para el coffee break. Porque los gastos del equipo, los zapatos, los suplementos, el pago del gimnasio quedaron Exacto. arriba del anticipo. Entonces, el segundo punto es mantén separado lo personal de lo profesional o de tu negocio, de tu emprendimiento. Grande, pequeño, estés comenzando o ya estés con algunos meses con tu negocio. Y eso tiene que ver con la organización.
que es clave dentro del negocio, dentro de la operación comercial como tal, ¿no? Es que tu gran beneficio de tenerlos separados, por más simple que parezca, es porque tú adquieres automáticamente orden, equilibrio, paz financiera, porque también comienzas a tener, digamos que vas creciendo, ¿no? Entonces tus ingresos van llegando a esta misma cuenta y que va pagando los gastos, las inversiones. Tú te vas dando cuenta si alcanza o no alcanza de una forma simple, sencilla, y también ese banco tiene una reciprocidad contigo. Va a ver que tú Están le, respondiendo, ¿no? y te va a poder dar beneficios que tú Exacto. necesites. ¿Y es recomendable tener estas dos cuentas dentro de un mismo banco o pueden ser bancos diferentes? En tu experiencia, ¿cuál es la mejor estrategia? Hoy en día es como tú puedas manejarte mejor día a día. Por ejemplo, hay bancos que tienen mayor facilidad con aplicaciones. Claro, Entonces, si tú tienes que hacer muchos pagos que tú prefieras hacerlo porque no se los confías a nadie o no los quieres delegar o todavía no estás en el tamaño que quieres que alguien más conozca de cuánto has facturado, por lo claro, tanto, cuánto te va a ingresar y cuánto claro. tienes que pagar, a quién le tienes que pagar y tú los vas a hacer, te recomiendo que escojas el banco en base a los A las beneficios, a la tecnología, a la Claro, facilidad, a cómo tú, por ejemplo, eres más de los que utiliza aplicaciones o el teléfono exacto. o laptops o computadoras. Entonces, escógelo para que tu día a día sea sencillo. Porque Claro, lo que más debemos buscar es que las finanzas sean algo del día a día, rutinario, exacto. simple. Mientras más liviano vaya, mejor. Hablemos del tercer punto antes de cerrar este primer bloque. ¿En qué consiste el tercer punto? Y como hemos llegado a que los recursos son finitos, tú los tienes ordenados en una sola cuenta y los puedes visualizar de una forma sencilla, el tercer punto es controlarlos. Así como uno va al gimnasio 3 veces a la semana en un horario definido, define en tu negocio o en tu emprendimiento tu horario para facturar, para hacer los pagos, para controlar que te han llegado todas las facturas, para controlar tus cobros. Por ejemplo, que tú le dediques el día jueves de 11 de la mañana a 1 de la tarde a hacer esta labor, te va a ir muchísimo mejor, porque ya vas Excelente. a organizar y a recopilar toda la información, ya sea que trabajes Exacto. solo o acompañado, para que para este momento tengas toda la información que necesitas. Es decir, para esa fecha ya debo tener toda la información, como tú lo mencionas, y va a ser mucho más fácil incluso manejar el tema de las finanzas. Y esto entonces, María Teresa, tendría que ver con la gimnasia financiera que tú mencionas, Sí. justamente el poder planificar a través de días, así como nosotros cuando vamos al gimnasio decimos, a ver, hoy voy a trabajar piernas, mañana voy a trabajar brazos, mañana trabajaré bíceps, tríceps, etcétera, etcétera. En cuestión de finanzas, la organización o la planificación debe ir enfocada de esa manera. Por supuesto, por una cosa básica. Tú, por ejemplo, pagas a tus empleados quincena y fin de mes. Es decir, que tus ingresos deben estar completos para el 15 y para el 30. Exacto. No el 13, no el 10, no el 6. Si alguien te pide que le pagues su quincena el 6 de ese mes, lo normal es que no lo tengas completo, Claro. porque tú no has terminado de trabajar esas 2 semanas Exactamente. para conseguir tus ingresos. Totalmente. Y asimismo, tú puedes ir controlando lo que pagas, que puede ser al principio que estás solito en tu emprendimiento y tú eres el que factura, el que cobra, el que vende, el que entrega, quizás el que cocina, el que Claro. produce. Entonces es mucho más saludable para ti en tu gimnasia financiera que tengas 4 jueves para Exactamente. hacer esta labor. Exactamente, maravilloso. Entonces ya vamos entendiendo un poquito este concepto de gimnasia, que es un entrenamiento, así como el que se hace en el gimnasio, pero con tus finanzas. Entonces, para cerrar este bloque muy corto, tenemos primero entender cuáles son tus ingresos y tus gastos, Así ¿no es es. cierto? En segundo punto, La exclusividad y la separación de lo personal versus lo laboral o del negocio. totalmente. Y como tercer punto, La controlar, organización también, ¿no? organizarnos y tener un control, ser ordenados para que esto pueda funcionar, e ir
creciendo. Tener ese cronograma y ese horario que tenemos para Exacto. otras cosas que te da como beneficio el control. Exacto, si no le ponemos orden, obviamente nos vamos a desordenar. Vamos a cerrar este bloque y en el segundo bloque vamos a estar hablando de un caso ejemplo, así que no dejen de escucharnos. Nos despedimos de este bloque con música, con una invitación a salir de esta inacción financiera. Take Me Out, de Franz Ferdinand. Lo escuchas aquí, en el 89.3 FM. 11 11 de la mañana con 30 minutos. Estamos en nuestro segundo bloque del programa. Esta mañana nuestra invitada es María Teresa Viteri Mosquera. Ella es experta en dirección financiera y nos hablará, o estamos conversando con ella, sobre cómo dominar las finanzas sin ser expertos. En el primer bloque ya estuvimos revisando los 3 primeros puntos que nos sirven como base, ¿no? Para poder entender un poco el tema. Pero ahora, María Teresa, queremos saber, dentro de tu experiencia en este segmento, que nos hables un poco sobre qué casos has tenido, ¿ok? Que han representado como retos importantes para ti, donde tú has visibilizado de pronto situaciones que también te han permitido replantearte dentro de este asesoramiento. Bueno, de las cosas que les puedo compartir hoy, básicamente comencemos por los ingresos. Muchas veces los clientes que yo he asesorado o analizado no tenían un orden o una clasificación de lo que habían facturado. Entonces, no sabían cuánto esperaban. Oye, pero qué raro, perdón, qué particular lo que tú dices. ¿Cómo es posible que una persona, que un profesional que está trabajando dentro de lo que es prestación de servicios, lo que sea, no pueda pensar en algo tan necesario como es, por ejemplo, sacar su propio RUC, su propio sistema de facturación electrónica? Y el propio sistema de facturación electrónica inclusive es gratis. Más todavía. Yo te lo digo porque yo utilizo el gratis. Ok. Es súper sencillo, pero el día a día nos lleva a pensar que esto es complejo, que es complicado, que vamos a necesitar de ciencia cuántica, de muchos expertos y de invertir mucho para tener un asesoramiento apropiado. Entonces, mm, a veces posponemos sacar nuestro propio RUC, a veces posponemos analizar si nos conviene mejor tener una empresa chiquita o si nos conviene seguir como personas naturales. Y en ese sentido, eso nos lleva a que muchas veces nuestros precios no incluyen todos nuestros costos. Si tu precio de tu emprendimiento, por ejemplo, siguiendo con También, buen otro punto. tema de la facturación, es un precio de mercado, no hay nada que decir, porque tú estás poniendo el precio que pone tu competencia. Ok. Pero si es algo innovador, novedoso, que no está realmente en el mercado, ¿qué ejercicio has hecho para poner tu precio? ¿Ok? Porque hoy en día, hasta por la seguridad, eh, el delivery forma parte de las ventajas comerciales de los emprendimientos. ¿Incluiste o no incluiste ese delivery en tu precio? ¿Has hecho la diferencia de cuando vas a venderle a una persona como tú Ok. o a una empresa? ¿Sabes cuánto te van a retener? Es decir, que te van a pagar una parte con transferencia y la otra parte con un papelito. Ese papelito es la retención del impuesto, que finalmente tú lo vas a necesitar a final del año para, para tus impuestos, pero ¿has considerado estos detalles? Y eso le pasa a muchos emprendedores. Pero mira la importancia de poder, esto va dentro de la organización, ¿no? De pronto, si yo como emprendedora, ok, yo soy muy creativa, yo tengo un negocio en el que brindo servicios, pero mi fortaleza no es la parte contable. Para todos, imaginemos o veamos la necesidad de poder incluir a un experto para que sí nos ayude con esa parte, ¿ok? Con ese sector que de pronto nosotros no lo manejamos y que de una u otra manera también nos permita trabajar en finanzas apropiadas, porque eso se involucra directamente con lo que son nuestros ingresos y los egresos que muchas veces no sabemos por dónde se van, pero que se fueron.
Ahí yo te diría, si fueras tú, por ejemplo, la emprendedora, yo te diría, divide ese reto y ese desafío en tres partes iguales. ¿A quién le vas a facturar? ¿Quién va a ser tu cliente? ¿Van a ser personas naturales? No tengo nada que decirte. Si van a ser empresas, apréndete cuánto te van a retener. Porque vas a tener menos dinero en efectivo que vas a recibir. La segunda parte sería cómo estás poniendo ese precio. ¿Qué le estás incluyendo? ¿Qué no le estás incluyendo? Y la tercera parte serían los pagos. Vuelvo a darte la misma recomendación de tener esa cuenta exclusiva para que todo esté centralizado, ordenado, organizado, fácil de encontrar, fácil de ver, fácil de revisar. Eh, si tuvieras que pedir una garantía o tuvieras un reclamo o algo que devolver, es fácil que tú puedas encontrar ese gasto, ese pago en esta sola cuenta, digámoslo así. Ahora, Lo importante de mantener, ¿no? Creo que aquí el principal error, o sea, no error, sino la principal debilidad que seguramente tenemos la mayoría es con el orden. el ¿No? Es orden, decir, aprender a claro. llevar un orden, un registro y un control, como conversábamos en el paso anterior, de todas tus finanzas, de lo que entra, de lo que sale, de lo que se cobra, de lo que se retiene, ¿no? Y otro tema que me parece súper, súper interesante es el que acabas de tocar del pricing, de cómo ponerle precio a las cosas. Creo que la mayoría de los emprendedores cuando comienzan solo incluyen el valor del coste de producción, por ejemplo, de lo que le cuesta hacer y muchas veces no incluyen La mano el de obra, tiempo el que tiempo. les tomó hacer y la expertise para poder lograr ese producto y aún más, y toda la parte que va a tener con la cadena de distribución. En tu caso, en este bloque de Radar del Éxito, que cogemos ejemplos, ¿no? Dentro de las personas que tú has podido asesorar, ¿cuáles son las principales cosas que la gente no cobra y debería cobrar? Te cuento, el expertise, o sea, como si tuviera un sueldo, lo que he investigado para poder lograr tener este emprendimiento, porque es un tema de innovación. De alguna forma te tienes que diferenciar del resto, de la competencia, los gastos variables, por ejemplo, introducir tu producto, tú tuviste que regalar producto, Claro, el costo ahí. Exacto. tú tuviste que a lo mejor hacer alguna campaña de publicidad, tú tuviste que hacer algún viaje y eso no lo terminas incluyendo. Si tú lo sumaras completamente, todos los gastos que hiciste antes de comenzar, debería sumárselo al costo por lo menos del primer año. Exacto. Y fíjate que la gente no lo suma porque no han cumplido uno Con la de estos puntos, organización, que es así tener el es, uno de primer los punto, pasos. que es separar. Porque es lo que pasa, si tú no separas las cuentas, luego a fin de mes te fundes, no sabes en qué se te fue, ¿Qué no sumas? sabes Así qué es. cosa sumarle, ¿no? A tu producto. Ajá. Entonces, mira qué importante estos tres puntos que nos has dado y la importancia que tiene también en la aplicación y el daño que te puede hacer sin darte cuenta, tú estás perjudicando tu producto si no incluyes ese valor ahí. Y te quiero contar algo que a veces la idea del control y del orden también te puede jugar en contra. Yo tengo un cliente que por ordenado y por organizado, todo tiene con débito a la tarjeta de crédito. Ya, Es ok. por esa responsabilidad de querer que le descuenten de ¿Y eso es una. bueno o malo desde tu Ya les voy a experiencia? contar, ya les voy a contar. Ok, No, no se adelanten al fin de la ya, Está ok, anécdota. ok, interesante, está ok. interesante. Y entonces él me vendía su explicación, ¿no? Que él tenía todo estaba con débito automático. Y que eso era mucho mejor porque había hecho ahorros, por ejemplo, hay ciertos costos que si tú aceptas un pago anual, ese pago anual es menor que la suma de las 12 partes. Ok. Y hasta ahí él tiene razón. Claro. Hasta que comenzamos a ordenar y a organizar cuáles gastos correspondían a su vida personal y cuáles a sus negocios, y obviamente encontramos que estaban mezclados. Y en ese momento encontramos que allá habían cosas que no necesitaba. Pero como Ok, estaban con débito automático, se seguían Claro, pagando. claro. ok, Suscripciones, ese tipo de cosas, ¿no? Me imagino que es muy normal. así es.
porque tu negocio, tu emprendimiento tiene etapas. Y lo que tú me acabas de preguntar es que qué haces para introducir tu negocio en el mercado o para estudiar o para tomar una decisión que este año no vas a hacer eso o no vas a cambiar de servicio o a cambiar de producto o a ponerle algo más o algún beneficio porque el mercado no te lo va a pagar, por ejemplo. Claro, Pero hiciste ese trabajo. exacto. Entonces necesitabas aplicaciones, estudios, viajar. Entonces tenías débitos y débitos Exacto. y débitos automáticos. Entonces me decía, pero es que por organizado, Claro. por control. Sí, Pero es un pero, control entre comillas, pero porque se les también tenía un montón de flujo ahí, de leak, Sí, ¿no? Que estaba. egresos, en claro. nuestro primer bloque yo dije que habían 3 puntos básicos y era como un matrimonio de 13. Y el último que yo dije fue el del cronograma y el del horario, como Claro, la gimnasia, que tú vas exacto. al gimnasio porque quieres hacer spinning de 4 a 5. Si llegas a las 6, te perdiste la clase de spinning. Exacto. Muy bien. Tienes un horario, un cronograma. Así mismo, si tú chequeas todos los jueves de 9 a 1 de la tarde tus gastos, te ibas a dar cuenta a tiempo que Exactamente. tenías que cancelar esa Ahora, suscripción. María Teresa, para este tipo de personas, ¿ok? Que suelen depender de un débito por ya sea organización, de pronto me puedo olvidar y si no lo pago a tiempo, ya me toca pagar extras, algún tipo de interés. ¿Qué tú sugieres para estas personas para evitar justamente esos gastos innecesarios? ¿Algún control, alguna revisión periódica con respecto a cuáles son las suscripciones que tienen o estos débitos automáticos? ¿Cuál es tu sugerencia ahí? Que incluyas estos controles, los llamo yo, en este horario semanal que tú vas a definir, que le vas a dedicar en base a lo que tú necesites, las obras que tú necesites, en base al estado, a la etapa que tenga tu negocio actual o tu emprendimiento actual, para revisar si siguen aplicando o no estas aplicaciones, suscripciones, servicios O débitos automáticos. o Es débitos decir, automáticos. no necesitas quitarlos, sino incluir una organización semanal para verificar si aún es necesario tenerlos o no. Exactamente. Digamos que tú decidiste, tu negocio ya tiene algunos años y antes de la pandemia tú tenías un local, pero hoy tu público, tu mercado ha evolucionado y ya puedes estar digital. Para hay Una que seguir revisión pagando, claro. sería, exactamente, una revisión sería cuestionarte si puedes dejar el local. ¿Qué pasaría si dejas el local? Entonces, con 30 días o con 60 días, avisas a la Exacto. persona que le alquilas que ya no vas a seguir alquilando Y ese de eso te local. vas a dar cuenta si tienes un control, si estás atento a las cosas que están pasando. Tenemos que pasar a nuestro siguiente bloque, el kit del emprendedor, no se lo pierdan, nos vamos con música y vamos a estar hablando de herramientas, consejos y vamos a hablar un poco de lo que se trata y de lo que incluye trabajar contigo y tu asesoría. Nos vamos con una linda canción, Shiny Happy People, de R.E.M. La escuchas aquí en la ciudad de Radio. 11 de la mañana, son las 11 de la mañana con 46 minutos. Entramos a nuestro tercer bloque del programa, pero antes de conocer cuál es el kit del emprendedor con María Teresa, Charles, yo tengo que decirles que no podemos avanzar sin antes decirles que tienen que participar por el cumpleaños número 22 de Radio City, que hay un premio espectacular. Tú solamente tienes que pensar y visualizarte en lo increíble que va a ser recorrer las calles de Madrid, disfrutar de la música madrilista, de la música española, el poder conocer paisajes increíbles, porque Radio Disney, Radio City lo hace posible. Radio City cumple 22 años y te regala 2 pasajes, ida y vuelta a Madrid. ¿De qué forma? Participando, por supuesto. Muy, pero muy fácil, muy sencillo. Simplemente síguenos en Instagram, @RadioCitySC, y comenta el post del sorteo. Además, puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube, Radio City 89.3 FM. Tú pones la maleta y nosotros vamos a poner los pasajes. Radio City en estos 22 años evoluciona para comunicarnos de la mejor manera contigo. Maravilloso. Y tenemos mensajes en nuestro chat en vivo a través de nuestra señal de YouTube, @Radio City 89.3 FM. Ian Carlos Villagómez, considero que las finanzas debe ser importante desde la niñez, aprender a entender el cómo manejar la economía propia.
Interesante tema para hoy. Saludos. Y así mismo nos pregunta, ¿de qué punto se considera correcto aprender, estudiar o tener el hábito de finanzas en una persona? Esa es la primera pregunta. Y tenemos otro saludo también de Priscila Mosquera. Saludos desde Holanda. Muy Muy bien, interesante Priscila. tema para todo sector, familiar y profesional. Una explicación muy comprensible. Muchísimas gracias, Priscila. Muchísimas gracias, Jean Carlos. Y creo que por ahí, intentando entender la pregunta de Jean Carlos, es ¿desde cuándo o desde qué puntos de vista puede ser interesante enseñar desde la niñez, que es algo que no se hace, ni finanzas personales, ningún tipo de educación financiera en el colegio? ¿Por dónde se podría partir para enseñarle a un niño o a gente joven de este tema? Todos tenemos sueños y todos tenemos metas que cumplir. ¿Qué tal si comienzas desde los niños a regalarles su primera alcancía y hacer que por cosas que hacen o dejan de hacer o porque se portan bien, tú les regalas dinero y ellos los van acumulando en su alcancía y luego rompes la alcancía y cumples el sueño para que vean que ese esfuerzo, dormirse temprano, Exacto, lo que Ser para ellos ordenado, sea, exacto. para lo que ellos sea un exacto. desafío, dependiendo de la edad, y puedan con eso convertirlo en una meta hecha realidad, en un sueño hecho realidad. eh, Tú puedes enseñarles y mostrarles de una manera simple que así van a ir logrando las cosas que necesitan. La Mira, visión, ¿no? mira Visión y que liderazgo. es una práctica bastante sencilla, que todos los padres podemos hacerlo, pero que mira, tiene un enfoque realmente interesante dentro de lo que son las finanzas, el poderle permitir a nuestro hijo que desde tempranito, desde muy pequeño, entienda el valor del dinero, el valor de utilizarlo apropiadamente y que si tengo un propósito, si tengo un sueño, si tengo un objetivo, quiero alcanzar algo, debo esforzarme, pero también hacer un buen uso de ese dinero, de esos ingresos que tú tienes. Y que bueno, la alcancía me parece excelente, una El muy buena ahorro es algo estrategia. importante, ¿no? Exacto. Porque Pero, pasan cosas. pero ¿sabes? Sí, pues siempre hay que Siempre, tener un siempre plan puede, B. siempre pueden pasar cosas y el ahorro, y se habla mucho de esto de que el ahorro a veces como que no es importante y que más importante es la inversión, pero creo que también es bueno tener una caja chica y algo que te pueda sacar de aprieto en algún momento. Y completando esta idea de la alcancía, no cojas cualquier alcancía. Coge, Las que no se pueden romper. coge una alcancía, un envase, escójanlo juntos, que él pueda ver cómo va aumentando, va subiendo en la Ah, alcancía buenísimo, muy bien. ese ahorro, para que él vea, porque los niños son más Más visibles, visuales, ajá, más claro. visuales que nosotros, y él pueda ir viendo a medida que va esforzándose cómo se va llenando esa alcancía, porque cuando no la puedes ver es más difícil, los chanchitos, los típicos chanchitos Total, de total. cerámica, ¿ya? Entonces no puedes ver, tú solo coges la Exacto. alcancía y la pesas, Pero ¿no? ya viéndola te vas entusiasmando, ¿no? Y ese es uno de los consejos que le daríamos a un niño, pero tú eres una experta en darle consejos a grandes chicos, empresas grandes, empresas chicas, incluso familia o finanzas personales. Vamos a hablar ahora respecto a ti, de lo que tú ofreces, de este concepto de gimnasia financiera. ¿Qué es y qué se van a encontrar las personas cuando te contacten para hacer este entrenamiento o gimnasia financiera? Bueno, una de las cosas que yo muestro a mis clientes es que esto es sencillo y es más sencillo de lo que uno se imagina. Con sumar y restar puedes salir adelante, pero sí básicamente debemos como primero analizar en qué etapa está, si lo quieres de una manera personal o si lo quieres de una manera para tu emprendimiento, qué tienes hasta ahora, qué has logrado. Y cada cliente tiene diferentes desafíos o diferentes metas. Unos quieren endeudarse para poder crecer, otros quieren bajar las deudas, otros quieren controlar el gasto, otros quieren saber si están siendo rentables, es decir, si vale la pena seguir con este emprendimiento. Y lo que yo primero hago es una reunión virtual por Zoom, por Google Meet, y vemos qué está pasando en tu emprendimiento y qué es lo que tú quisieras lograr. Hago que me cuenten por qué no lo han logrado y luego analizamos
con qué recursos cuentas, o sea, qué tienes, si tienes deudas, si no tienes, si estás utilizando tu tarjeta de crédito personal, qué te está pasando para poder analizar y poderte proponer un plan de acción. Hacemos un plan de acción sencillito, no más de 5 metas, nos vemos en 15 días y vamos dándole seguimiento que esas metas se cumplan. Y finalmente la idea es de que en poco tiempo, máximo 4 sesiones, tú puedas lograr, porque lo principal es que tú puedas alcanzar la solución a lo que estás viviendo en ese momento. Entonces, puede ser que tengas varios desafíos para ese año, pero la idea es de que primero disfrutes, alcances, te hagas dueño y veas lo sencillo que es controlar, analizar, organizar, clasificar inclusive por categorías qué es lo que te está pasando, cuál es el problema que estás teniendo en ese momento para que puedas tú ser el dueño de esa solución y luego, sin necesitarme, puedas aplicar lo mismo o el mismo concepto de control, de presupuesto, de rentabilidad en tus siguientes metas. Ah, interesante, interesante. María Teresa, tenemos una consulta, nos escribe Erika Peñafiel, dice, ¿cuál es la mejor forma de organizar mis ingresos mensuales cuando tengo gastos fijos, deudas y quiero ahorrar al mismo tiempo? Algo similar a lo que estábamos conversando tras micrófono. ¿Qué le dirías a Erika? Erika, traslada lo que sea para ti más conveniente. Yo te recomiendo que lo hagas en una hoja de Excel porque la hoja de Excel sumas, restas, multiplicas, divides, copias, pegas, lo más fácil. Yo te lo recomiendo que lo hagas en Excel. Haz un modelo de un mes, escribe en un mes tus ingresos arriba y todos tus gastos abajo. Y como si tuvieras un lápiz invisible o un marcador invisible, encierra, ponle un color a lo que tú puedes dejar de hacer. Puedes eliminar mañana, puedes eliminar en un mes. Y esos son los gastos que te vas a sumar y va a producir ese ahorro o va a producir ese dinero que necesitas para pagar la deuda, para que se convierta en un ahorro, para que sea el monto que vas a tener de plan B. Pero si tú no lo ves, no lo organizas, es mucho más difícil que tú puedas decir, escoger con qué rubro que vas a eliminar. Por ejemplo, ya no vas a comer los domingos fuera de tu casa. No vas a ir a restaurantes durante las próximas 9 semanas. Ese dinero va a existir porque hoy lo estás gastando. Entonces se va a quedar en tu cuenta. ¿Para qué lo vas a utilizar? Para pagar una deuda, para armar un ahorro, para hacer, por ejemplo, precancelar una tarjeta de crédito. Eso es muy, muy importante, que tú puedas decidir con qué rubro, servicio, gasto tú vas a reemplazar la solución a la que tú quieres llegar. Poder de decisión, Charles. Poder de decisión. Organización, pero sobre todo decisión. Y claridad, ¿no? Para poder tomar las decisiones que sin duda son las que quieres tomar para tu conveniencia. Poner Así claridad, es. poner orden y aprender a controlar las cosas. Queremos darte las gracias por estar con nosotros el día de hoy. ¿Dónde pueden ubicarte? Correo, teléfono, información de contacto para las personas que quieran tomar una asesoría contigo. LinkedIn. LinkedIn. Ok, muy En bien. la señal digital seguramente lo van a poder ver, pero te encontrarían como María Teresa Viteri Mosquera. María Teresa Viteri Mosquera en LinkedIn. Te damos las gracias por acompañarnos el día de hoy. Espero podamos reunirnos nuevamente en una nueva emisión con temas que vamos a atacar más en profundidad. Y nos despedimos. Muchísimas gracias a todos por escuchar este programa y por participar. Nos despedimos jugando fuerte. Play Hard de David Guetta, aquí en Radio City.